Parece que en el mundo del narcotráfico hasta las lealtades tienen fecha de caducidad, y a la Perris ya se le venció la suya. En el oscuro y peligroso mundo del narcotráfico, las lealtades pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez, la noticia que sacude a los chapitos es la traición de la Perris, una figura clave en la organización, hacia Iván Archibaldo Guzmán. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta traición en el frágil equilibrio del poder? Hoy, revelaremos los detalles de este impactante suceso que podría cambiar todo. No te lo pierdas. El aire en Culiacán estaba cargado de tensión. Desde hacía meses, la guerra interna en el cártel de Sinaloa había escalado a niveles insospechados. Los chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán, luchaban por mantener su dominio en un juego donde las lealtades eran tan frágiles como el cristal. Pero nadie esperaba que la traición viniera desde dentro, desde alguien tan cercano al núcleo del poder. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, había sido durante años uno de los hombres de confianza de Iván Archibaldo, jefe de seguridad, estratega y ejecutor de las órdenes más delicadas. Su nombre resonaba con respeto y temor en los círculos del narcotráfico. Sin embargo, en las sombras, algo se estaba gestando. La primera señal de que algo andaba mal llegó el 8 de febrero. Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como el Jando, piloto personal de Iván Archibaldo, fue arrestado en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán. El Jando no era un operador cualquiera. Era el encargado de las rutas aéreas que permitían el tráfico de drogas y la movilización del líder de los chapitos. Su captura fue un golpe devastador. Las fuerzas federales actuaron con precisión quirúrgica, como si supieran exactamente dónde y cuándo encontrarlo. Iván Archibaldo, al enterarse, sintió un escalofrío. Algo no cuadraba. 11 días después, el 19 de febrero, el golpe fue aún más duro. José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, el principal financiador de los chapitos, fue capturado en la colonia Las Quintas, en Culiacán. El Güerito no solo manejaba el flujo de dinero proveniente del tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, sino que también coordinaba a los grupos armados de los Brontos y los Chimales, los brazos ejecutores del cártel. Su arresto dejó un vacío financiero y operativo que sería casi imposible de llenar, pero lo peor estaba por venir. Ese mismo día, en un filtro de seguridad en Culiacancito, las fuerzas federales detuvieron a Kevin Alonso Gil Acosta, alias el 200, jefe de seguridad y secretario personal de Iván Archibaldo. El 200 era el encargado de la compra y distribución de armas, así como de la coordinación de los sicarios que protegían al líder de los chapitos. Su captura no solo dejó a Iván Archibaldo sin su guardia personal, sino que también expuso la vulnerabilidad de su círculo más íntimo. Según testigos, Iván Archibaldo estaba en el departamento donde fue detenido el 200. Al escuchar el ruido de los helicópteros y las sirenas, no dudó. A través de una red de túneles que conectaban con el alcantarillado de la ciudad, logró escapar por los pelos. Pero la pregunta que lo atormentaba era clara: ¿cómo habían dado con ellos? La respuesta llegó como un golpe. Jorge Humberto Figueroa Benítez, La Perris, había filtrado información a las autoridades. La traición era inconcebible. La Perris no solo había entregado a 3 de los operadores más importantes de los chapitos, sino que también había puesto en riesgo la vida de Iván Archibaldo. Las razones detrás de su decisión eran tan complejas como el propio mundo del narcotráfico. Según fuentes cercanas, la Perris había comenzado a sentir que el poder de los chapitos se debilitaba. La guerra interna con la Machiza, la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada, estaba desgastando a ambas organizaciones. Y en ese juego de tronos criminal, la Perris decidió asegurar su supervivencia. Pero no fue una decisión impulsiva. La Perris había establecido contacto con Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, hijo de El Mayo. El pacto era claro. Si los chapitos caían, la Perris tendría un lugar privilegiado en la Machiza. A cambio, entregaría información clave que debilitaría a su antiguo jefe. Y así lo hizo. Las capturas de El Jando, El Güerito y el 200 fueron solo el principio. El impacto en los chapitos fue inmediato. La organización, ya debilitada por la guerra interna, comenzó a desmoronarse. Iván Archibaldo,
Acostumbrado a moverse con impunidad, ahora se veía acorralado. Sus aliados de confianza eran cada vez menos, y la sombra de la traición lo perseguía en cada esquina. La captura de sus operadores no solo afectó la logística del cártel, sino que también minó la moral de sus hombres. ¿Quién más podría estar colaborando con las autoridades? ¿En quién podría confiar ahora? Mientras tanto, la Perris se movía en las sombras, operando fuera de Culiacán, en zonas como Navolato, Mojorito y Badariguato, siempre acompañado de su principal operador, Heriberto Castro Borges, alias El Gordo. A pesar de ser uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, la Perris lograba evadir la captura una y otra vez. El 21 de septiembre de 2024, durante un operativo militar en Tres Ríos, Culiacán, sus sicarios utilizaron explosivos y disparos para distraer a las fuerzas de seguridad mientras él escapaba a través de una alcantarilla. El 4 de octubre, en otro intento fallido en Navolato y Angostura, la Perris volvió a burlar a sus perseguidores, dejando atrás a varios de sus hombres, pero manteniendo su libertad. Para Iván Archibaldo la situación era insostenible. Cada día que pasaba el cerco se cerraba más. Las fuerzas federales, alimentadas por la información de la Perris, estaban cada vez más cerca. Y aunque lograba escapar una y otra vez, sabían que era cuestión de tiempo antes de que su suerte se acabara. La traición de la Perris no solo había debilitado a los chapitos, sino que también había cambiado las reglas del juego. En el mundo del narcotráfico, donde la lealtad era la moneda más valiosa, la traición era el peor de los pecados, y sus consecuencias serían devastadoras. Mientras tanto, la Perris seguía moviendo sus piezas. Su alianza con el Mallito Flaco le aseguraba un lugar en la chapiza, pero también lo convertía en un objetivo prioritario para los chapitos. En las calles de Sinaloa, el nombre de la Perris era sinónimo de traición, y su vida no valía nada. Pero él lo sabía. En este juego no había ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes, y la Perris estaba decidido a ser el último en pie. La historia de esta traición no era solo una crónica más del narcotráfico, era un reflejo del mundo donde las lealtades se compran y se venden, donde el poder es efímero y donde la supervivencia es el único objetivo. Para Iván Archibaldo, la caída de los chapitos era inevitable. Para la Perris, el ascenso en la Malliza era una posibilidad. Pero en este juego nadie estaba a salvo. Y las consecuencias de esta traición resonarían en las calles de Sinaloa por mucho tiempo. El final de esta historia aún estaba por escribirse. Pero una cosa era clara. En el mundo del narcotráfico, la traición nunca queda impune. Y tarde o temprano todos pagan el precio. ¿Qué opinas sobre el papel de la Perris? ¿Es ambición o supervivencia lo que la impulsa? Déjame tus comentarios. Mientras tanto, en el inframundo del narcotráfico, donde las lealtades son tan volátiles como el humo de un disparo, Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, había aprendido una lección crucial. La supervivencia no era un regalo, sino una conquista. Desde sus inicios en la fila de los Damasco, pasando por su ascenso en los Ninis, el brazo armado de los Chapitos, hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, la Perris había acumulado poder, respeto y enemigos. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. El aire en Culiacán olía a traición, y él sabía que en este juego, quien no movía primero las piezas terminaba siendo sacrificado. La guerra interna entre los Chapitos y la Malliza, la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada, había alcanzado un punto de no retorno. Los enfrentamientos eran cada vez más violentos, las pérdidas más numerosas y las alianzas más frágiles. La Perris, desde su posición como jefe de seguridad de los Chapitos, veía cómo el poder de Iván Archibaldo se desvanecía lentamente. Los operativos federales, las capturas de sus hombres y la presión constante de la Malliza estaban desgastando la estructura del cártel. Y en ese escenario, la Perris comenzó a preguntarse si valía la pena seguir siendo leal a un barco que se hundía. No fue una decisión fácil. Durante años, había servido a los Chapitos con devoción casi fanática. Había participado en el Culiacanazo de 2019, disparando con un rifle Barrett calibre .50 contra las fuerzas federales.
había liderado a sus hombres en la guerra contra los rusos en Tepuche, Sinaloa. Y en 2023, su nombre había aparecido en una acusación formal de Estados Unidos por tráfico de fentanilo y torturas mediante experimentos con la droga en víctimas secuestradas. Pero ahora el panorama era distinto. La recompensa de $1 millón que el Departamento de Estado ofrecía por su captura era solo una parte del problema. La verdadera amenaza estaba dentro de su propia organización. Fue en ese contexto que la Perris comenzó a tejer su plan. No se trataba solo de sobrevivir, sino de asegurar un futuro en el que él fuera el que dictara las reglas. Y para eso necesitaba aliados poderosos. Fue así como estableció contacto con Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada y uno de los líderes de la Malliza. Las negociaciones fueron discretas, casi imperceptibles. A través de intermediarios de confianza, la Perris y el Mayito Flaco comenzaron a discutir los términos de un pacto que cambiaría el equilibrio de poder en Sinaloa. El acuerdo era claro. La Perris entregaría información clave sobre los Chapitos a cambio de un territorio y una posición privilegiada dentro de la Malliza. No se trataba de una simple traición, sino de una estrategia calculada para asegurar su supervivencia y al mismo tiempo ascender en la jerarquía del crimen organizado. Para la Perris, este pacto no era solo una salida, sino una oportunidad. Una oportunidad de dejar de ser un peón para convertirse en un jugador clave en el tablero del narcotráfico. Pero no todo era tan sencillo. La Perris sabía que cada movimiento debía ser calculado al milímetro. Un error podía costarle la vida. Por eso, comenzó a operar en las sombras, moviéndose por zonas estratégicas como Nabolato, Mocorito y Badiraguato, siempre acompañado por su principal operador, Heriberto Castro Borges, alias El Gordo. Juntos, formaban un equipo imbatible. El Gordo no solo era un enlace con las autoridades y otros grupos criminales, sino también su guardaespaldas y confidente. Entre ellos, había una lealtad inquebrantable, forjada en años de batallas y complicidades. Las operaciones encubiertas de la Perris eran meticulosas. Utilizaba redes de informantes, sistemas de comunicación cifrados y rutas alternativas para moverse sin ser detectado. Cada paso que daba estaba diseñado para mantenerlo un paso adelante de sus enemigos, tanto dentro como fuera del cártel. Pero a pesar de su cautela, sabía que el riesgo era constante. Las fuerzas federales lo buscaban, y los Chapitos, una vez que descubrieran su traición, no descansarían hasta verlo muerto. El principal golpe de la Perris fue la captura de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, el piloto principal de Iván Archibaldo. La información que proporcionó a las autoridades permitió que El Jando fuese arrestado el 8 de febrero en Jesús María, Culiacán. Para los Chapitos fue un duro revés. El Jando no solo era el encargado de las rutas aéreas del cártel, sino también uno de los hombres más cercanos a Iván Archibaldo. Su captura dejó al líder de los Chapitos expuesto y vulnerable. Pero la Perris no se detuvo ahí. 11 días después, el 19 de febrero, las fuerzas federales arrestaron a José Ángel Canovio Insunza, alias El Güerito, el principal financiador de los Chapitos, y a Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200, jefe de seguridad y secretario personal de Iván Archibaldo. Ambos operadores fueron capturados en operativos simultáneos que dejaron al descubierto la magnitud de la traición. La Perris había entregado a 3 de los hombres más importantes del cártel, y con ellos había sellado su destino como traidor. Para Iván Archibaldo, la captura del 200 fue especialmente dolorosa. No solo era su jefe de seguridad, sino también su secretario personal, el hombre que conocía todos sus movimientos y secretos. Cuando las fuerzas federales irrumpieron en el departamento donde se encontraba el 200, Iván Archibaldo logró escapar por los pelos, utilizando una red de túneles que conectaba con el alcantarillado de la ciudad. Pero la pregunta era clara: ¿quién más había traicionado a los Chapitos? Mientras tanto, la Perris seguía moviendo sus piezas. Su alianza con el Mayito Flaco le aseguraba un lugar en la Malliza, pero también lo convertía en un objetivo prioritario para los Chapitos. Las motivaciones de la Perris no eran simples. No se trataba solo de ambición o supervivencia, sino de una lucha por el poder en un mundo donde la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse.
Para él, la traición no era un acto de cobardía, sino una estrategia necesaria en un juego donde las reglas se escribía con la tinta de la sangre del más débil. Y en ese juego, la Perris estaba dispuesto a jugar hasta el final. Pero en el mundo del narcotráfico, las traiciones nunca quedan impunes, y tarde o temprano todos pagan el precio. Para la Perris el futuro era incierto. Sabía que, aunque lograra consolidarse en la Malliza, la sombra de su traición lo perseguiría por siempre. En las calles de Sinaloa, donde el honor y la lealtad son valores sagrados, su nombre quedaría marcado como el del hombre que traicionó a los Chapitos. Y en ese mundo no hay castigo peor que la infamia. La historia de la Perris es un reflejo de un mundo donde las lealtades se compran y se venden, donde el poder es efímero y donde la supervivencia es el único objetivo. Pero también es una advertencia. En el juego del narcotráfico nadie está a salvo, y las consecuencias de una traición pueden ser tan devastadoras como las balas que vuelan en las calles de Culiacán. ¿Qué futuro le espera a la Perris? ¿Logrará sobrevivir a la guerra entre cárteles? ¿O se convertirá en otra víctima de la violencia del narcotráfico? Déjame tu opinión. El 21 de septiembre de 2024, el sol comenzaba a caer sobre Culiacán, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos. En el barrio de Tres Ríos, la tranquilidad aparente era solo una fachada. En las calles polvorientas y las casas modernas, se escondía uno de los hombres más buscados de México, Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris. Desde que su traición a los Chapitos salió a la luz, se había convertido en un fantasma, moviéndose contra las sombras, siempre un paso adelante de sus perseguidores. Pero esa noche, el ejército mexicano estaba decidido a poner fin a su reinado de impunidad. El operativo comenzó al anochecer. Decenas de soldados, apoyados por vehículos blindados y helicópteros, rodearon la zona. La inteligencia militar había recibido información precisa. La Perris se escondía en una casa segura en Tres Ríos, acompañado de un grupo de sicarios leales. Pero lo que no sabían era que la Perris siempre tenía un plan de escape. Cuando los soldados irrumpieron en la propiedad, se encontraron con una resistencia feroz. Los sicarios, armados hasta los dientes, abrieron fuego con rifles de alto calibre y lanzaron granadas para frenar el avance de las fuerzas de seguridad. En medio del caos, la Perris no perdió la calma. Con la expresión de un estratega experimentado, ordenó a sus hombres detonar explosivos colocados estratégicamente en las calles aledañas. La explosión fue ensordecedora, y la nube de polvo y escombros que levantó permitió a la Perris escapar por una red de alcantarillas que lo llevó a las afueras del barrio. Cuando el humo se disipó, los soldados solo encontraron a varios de sus hombres heridos o muertos, pero de él no había rastro. El fracaso del operativo en Tres Ríos fue un duro golpe para las autoridades. No solo no lograron capturar a la Perris, sino que el despliegue militar generó un clima de tensión y miedo en la población. Los residentes de Culiacán, acostumbrados a los enfrentamientos entre cárteles, sabían que cuando el ejército intervenía, la violencia escalaba. Y esta vez no fue la excepción. En los días siguientes, los patrullajes se intensificaron y las calles de Tres Ríos se llenaron de soldados armados hasta los dientes. Pero la Perris ya estaba lejos, moviéndose como un fantasma por las zonas rurales de Sinaloa. El segundo intento de captura llegó el 4 de octubre de 2024. Esta vez, fue la Secretaría de la Marina la que tomó la delantera, con información de inteligencia que situaba a la Perris en una zona entre Navolato y Angostura. Las fuerzas navales desplegaron un operativo masivo. Helicópteros surcaron el cielo, mientras tropas de élite avanzaban por tierra, revisando cada casa, cada escondite posible. Pero la Perris no era un objetivo fácil. Sabía que las autoridades lo buscaban y había preparado su escape con la meticulosidad de un general de guerra. Cuando los maridos llegaron a la casa donde supuestamente se escondía, se encontraron con una escena desconcertante. La propiedad estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. Mientras revisaban el lugar, los helicópteros avistaron un convoy de vehículos sospechosos que intentaba huir por una carretera secundaria. Los marinos abrieron fuego desde el aire, impactando varios de los autos y obligando a los ocupantes a detenerse. Entre los detenidos, había varios sicarios de la Perris, pero él no estaba entre ellos.
una vez más había logrado escapar. Los intentos fallidos de captura no solo frustraron a las autoridades, sino que también elevaron el estatus de la Perris en el mundo del narcotráfico. En las calles de Sinaloa, se hablaba de él como si fuera un personaje de leyenda, un hombre imposible de atrapar. Sus escapes audaces y su capacidad para evadir a las fuerzas de seguridad lo convertían en una figura casi mítica. Pero detrás de esa imagen de invisibilidad, había un hombre que sabía que su suerte no duraría para siempre. El despliegue militar en Culiacán y sus alrededores generó un clima de caos y tensión. Los operativos no solo buscaban capturar a la Perris, sino también desmantelar su red de apoyo. En los días siguientes a los intentos fallidos, las autoridades detuvieron a varios de sus hombres, incluidos algunos de sus operadores clave. Pero cada detención parecía ser solo un pequeño golpe en una estructura mucho más grande y compleja. La Perris seguía moviéndose, siempre un paso adelante, siempre esquivando el cerco que se cerraba a su alrededor. Para las fuerzas de seguridad, la casa de la Perris se había convertido en una obsesión. No solo era uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas, sino que también figuraba en la lista de objetivos prioritarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de $1 millón por información que llevara a su captura. Pero a pesar de los recursos desplegados y los esfuerzos coordinados, la Perris seguía siendo un fantasma. En las calles de Culiacán, la gente comenzó a murmurar. Algunos decían que la Perris tenía un pacto con el diablo, que era imposible capturarlo porque estaba protegido por fuerzas sobrenaturales. Otros, más pragmáticos, creían que contaba con información privilegiada dentro de las propias fuerzas de seguridad, que alguien le avisaba cada vez que se acercaban. Lo cierto era que la Perris había construido una red de informantes y aliados que le permitían mantenerse un paso adelante. Pero incluso, para un hombre como la Perris, el estrés de vivir en la clandestinidad comenzaba a pasar factura. Cada día era una lucha por sobrevivir, por mantenerse oculto, por evitar ser traicionado por alguien de su propio círculo. Sabía que en cualquier momento, un error podría costarle la vida. Y aunque su astucia y su red de apoyo lo habían mantenido a salvo hasta ahora, también sabía que no podía confiar en nadie. La casa de la Perris no era solo una persecución, sino un juego de estrategia y paciencia. Para las autoridades, cada operativo fallido era un recordatorio de lo difícil que era atrapar a un hombre que conocía tan bien las reglas del juego. Para la Perris, cada escape era una victoria temporal en una guerra que sabía que no podía ganar para siempre. En las calles de Sinaloa, donde el honor y la lealtad son valores sagrados, el nombre de la Perris quedó marcado como el nombre que desafió a las autoridades y traicionó a su propio cártel. Pero en ese mundo, donde el poder es efímero y las lealtades son frágiles, la verdadera pregunta no era cuándo lo atraparían, sino cuánto tiempo más podría mantenerse en pie. Porque en el juego del narcotráfico nadie está a salvo, y tarde o temprano todos van a caer. La historia de la Perris es un reflejo de un mundo donde la supervivencia es el único objetivo, donde las lealtades se compran y se venden, y donde el poder es tan fugaz como el humo de un disparo. Pero también es una advertencia. En este juego no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. Y la casa de la Perris es un recordatorio de que, en el mundo del narcotráfico, nadie escapaba para siempre. ¿Creen que la Perris tiene un informante dentro de las fuerzas de seguridad que le avisa cuando hay un operativo? Déjame tus comentarios. El aire en Culiacán estaba cargado de una tensión que ya no era solo palpable, sino asfixiante. La guerra interna en el cártel de Sinaloa había dejado cicatrices profundas en la organización de los Chapitos, y su líder, Iván Archibaldo Guzmán, se encontraba cada vez más acorralado. La traición de Jorge Humberto Figueroa Benítez había sido un golpe devastador. No solo había entregado a 3 de sus operadores clave a las autoridades, sino que también había dejado al descubierto la fragilidad de su estructura. Ahora, Iván Archibaldo se movía como un animal herido, siempre mirando sobre su hombro, siempre preguntándose quién más podría traicionarlo. Para los Chapitos, las consecuencias de la traición de la Perris eran catastróficas. La captura de El Jando, el Güerito y el 200 no solo habían debilitado la operatividad del cártel, sino que también habían minado la confianza entre sus miembros.
Los hombres que antes seguían a Iván Archibaldo con devoción ahora dudaban. ¿Valía la pena seguir siendo leal a un líder que parecía estar perdiendo el control? La respuesta para muchos era clara: no. Uno a uno, los aliados de los Chapitos comenzaron a desertar, buscando refugio en otras facciones o simplemente desapareciendo en las sombras. Iván Archibaldo, otrora el heredero indiscutible del imperio de su padre Joaquín el Chapo Guzmán, ahora se encontraba solo, rodeado de enemigos, y con el cerco de las autoridades cerrándose cada vez más. Mientras tanto, la Perris seguía moviendo sus piezas en el tablero del narcotráfico. Su alianza con Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco, le había asegurado un lugar en la Malliza, la facción rival que ahora disputaba el control de Sinaloa. Pero su ascenso no estaba exento de riesgos, aunque había logrado consolidarse como un jugador clave en el nuevo orden criminal. La sombra de la traición lo perseguía como una maldición. En las calles de Culiacán, donde el honor y la lealtad son valores sagrados, su nombre era sinónimo de infamia. Sabía que en cualquier momento alguien podría vengar su traición, ya fuera un antiguo aliado de los Chapitos o un rival dentro de la Malliza que viera en él una amenaza. Para Iván Archibaldo, el futuro era cada vez más incierto. Las fuerzas federales, alimentadas por la información de la Perris, estaban cada vez más cerca. Cada día que pasaba, el cerco se cerraba más. Los operativos militares y las detenciones de sus hombres eran constantes. Y aunque lograba escapar una y otra vez, sabía que era cuestión de tiempo antes de que su suerte se acabara. La captura de su padre, el Chapo, era un recordatorio constante de que en este juego nadie está a salvo. Y ahora, con los Chapitos debilitados y sus aliados desertando, Iván Archibaldo se enfrentaba a la posibilidad de seguir los pasos de su padre: la cárcel o la muerte. Pero incluso en medio de la desesperación, Iván Archibaldo no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que en el mundo del narcotráfico, las lealtades podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y si había una lección que su padre le había enseñado, era que el poder no se regala, se toma. Con esa mentalidad comenzó a reorganizar lo que quedaba de los Chapitos, buscando nuevos aliados y fortaleciendo sus redes de protección. Aunque el camino era difícil, estaba decidido a recuperar el control. Pero en un mundo donde la traición era moneda corriente, ¿quién podía garantizarle que no sería traicionado de nuevo? Mientras tanto, la Perris seguía ascendiendo en la Malliza. Su astucia y su capacidad para evadir la captura lo habían convertido en una figura respetada, aunque temida, dentro de la organización. Pero incluso en su nueva posición, sabía que no podía bajar la guardia. La sombra de su traición lo perseguía, y en cualquier momento, alguien podría decidir que era más útil muerto que vivo. Para la Perris, la supervivencia era una batalla constante. Un juego de estrategia y paciencia en el que un error podría ser fatal. La historia de la Perris y los Chapitos es un reflejo de un mundo donde las lealtades son efímeras y superficiales. En ese juego, no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. Y aunque la Perris había logrado ascender en la Malliza, y aunque Iván Archibaldo luchaba por mantener el control de los Chapitos, ambos sabían que en cualquier momento el equilibrio de poder podía cambiar. En el mundo del narcotráfico, donde el honor y la lealtad son valores que se compran y se venden, la única constante es la incertidumbre. Y así, en las calles de Culiacán, donde el sol abrasador y el polvo de las balas son testigos mudos de innumerables historias, el futuro sigue siendo incierto. Para la Perris, para Iván Archibaldo y para todos los que habitan ese mundo oscuro y peligroso, la única certeza es que en este juego, nadie escapa para siempre. Y tarde o temprano todos pagan el precio. Hemos llegado al final de este vídeo sobre la impactante revelación donde la Perris traiciona a Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos, cambiando así el rumbo del narcotráfico en Sinaloa. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo para que más personas se unan a la conversación. ¿Crees que la Perris podrá mantener su poder o será víctima de su propia traición? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.